Aló, muy buenos días, buenas tardes a todos los asistentes. Tenemos una gran audiencia hoy día, así que estamos muy contentos. También quiero manifestarles mi satisfacción. Yo creo que el resultado de esta primera parte de la encuesta muestra de que el camino hacia el desarrollo de la concentración solar de potencia en países como Chile puede ser bastante interesante. Y quería partir esta presentación presentándome. Yo soy el director ejecutivo del Comité Solar de Chile. Es una agencia pública que depende tanto del Ministerio de Energía como del Ministerio de Economía, como de nuestra Agencia de Desarrollo Económico, que es Corfo, y que está mandatada a poder aprovechar al máximo todos los recursos energéticos solares existentes, principalmente en el norte del país. Hemos venido trabajando con gran parte de la industria, los principales actores de la industria, inicialmente definiendo cuáles iban a ser nuestros focos de trabajo, dónde nos veíamos en el futuro como un actor más de esta revolución solar en el mundo. Y la verdad es que quiero contarles que partimos quizás un poco tibios, partimos un poco conservadores, pensando que podíamos sumarnos a esta revolución más que ser un actor que de alguna forma lidere algún espacio de la revolución solar. No obstante, hemos llegado al convencimiento como equipo, y esto es algo que me gustaría transmitirle al menos a los chilenos asistentes hoy día, y ojalá poder también animar al resto de los actores a nivel mundial, de que como país creemos que tenemos tales condiciones que no solamente nos corresponde ser un actor más, sino que podemos liderar, al menos en el nicho de concentración solar de potencia, y por eso la razón del webinar. Y si bien la próxima lámina les voy a dejar una pregunta que no está de alguna forma en la encuesta, ojalá puedan de alguna forma madurarla y al final de la presentación comentarnos si es que efectivamente consideran que podemos realmente transformarnos en líderes mundiales en energía solar. La verdad es que nosotros estamos bastante convencidos de que tenemos una oportunidad, tenemos además una responsabilidad, muchas veces hablamos incluso de que es una responsabilidad moral de aprovechar esta oportunidad, y déjenme darles algunos conceptos y algunos antecedentes de las razones por las cuales nosotros creemos que efectivamente podemos tener un rol de liderazgo a nivel internacional. No por nada, hoy día en diferentes publicaciones internacionales aparecemos en portadas, como el del Washington Post hace un par de semanas atrás, en el Financial Times también, próximamente vamos a salir en The Economist, poniendo en relevancia cuáles son nuestras condiciones que nos hacen un país único, nos hacen un país singular, en donde la energía solar cumple un rol fundamental. Cuando hablamos de transformarnos en una Arabia Saudita solar, no lo hablábamos solo como una metáfora o una poesía, sino que efectivamente creemos que tenemos tales condiciones que nos pueden hacer transformarnos en el próximo hotspot o powerhouse, no solo de Latinoamérica, sino que del mundo. Hace un par de semanas atrás tuvimos la oportunidad de estar en el diálogo energético, el diálogo sobre la transición energética en Berlín, y uno de los grandes lanzamientos que hubo fue un documento, un estudio que hizo la Agencia Internacional de Energía en conjunto con la Agencia de Energías Renovables, que de alguna forma planteó de que aun cuando seamos capaces de cumplir con todos los compromisos asumidos en la COP21 hace un par de años atrás, no vamos a alcanzar a estar bajo la meta de los 2 grados Celsius de aumento de la temperatura. Y ellos plantean que debemos tomar un rol mucho más protagónico, los gobiernos y además las empresas, de modo de poder aumentar la participación de las energías renovables y aumentar también todas las acciones en materias de eficiencia energética. Y uno de los datos que ellos pusieron sobre la mesa es que al 2030 es necesario duplicar la participación de las energías renovables, llámense no solamente las no convencionales, sino que también, por ejemplo, hilos de embalse o de pasada, pasando del 18% al 36% de aquí al 2030, y lo que es más significativo es que al 2050 debiésemos tener cerca del 65 a 70% de energías renovables. Eso abre una oportunidad de negocio bastante significativa para todos quienes estamos en el mundo de las energías renovables. Desde el punto de vista del CSP, ellos estiman que al 2050 debiésemos
instalar 720 gigawatts en total de capacidad en concentración solar de los 5 gigawatts que tenemos actualmente. Entonces, imaginémonos, estamos hablando de 35 años, no es tan lejano y el crecimiento va a ser exponencial. Y la verdad es que el fotovoltaico no va a dejar de ser también muy significativo. Actualmente hay cerca de 300, poco más de 300 gigawatts de potencia instalada y debiésemos llegar a los 6.300 gigawatts en el futuro. Pero otro dato que para Chile al menos es bastante significativo es que la industria de la electromovilidad probablemente va a ser la industria que va a traccionar a la industria nacional del cobre y la industria nacional del litio. Diferentes estudios, Bloomberg por un lado, la Agencia Internacional de Energía, este mismo estudio, BHP Billiton y otras empresas mineras han hecho estimaciones, todas cada vez se van quedando más cortas. El último estudio, también lanzado en el diálogo de la transición energética en Berlín, estima que al 2050 debiésemos tener 850 millones de vehículos eléctricos circulando en el mundo. ¿Por qué es relevante para la industria nacional? Porque un vehículo eléctrico consume cerca de 4 o 5 veces la cantidad de cobre que consume actualmente un vehículo a combustión interna. Eso va a cambiar la fisonomía de la industria del cobre en Chile. Hay empresas como BHP Billiton que estiman que de aquí al 2035 cerca de un tercio de la producción mundial de cobre va a ir destinado solo a la industria de la electromovilidad. Si a eso le sumamos la industria de las energías renovables, hablamos de que es un panorama totalmente distinto. La e-mobility va a ser finalmente quien va a transformarnos en un país nuevamente rico, pero no queremos seguir siendo exportadores solamente de materias primas, sino que queremos transformarnos también en una economía que pueda aportar más conocimiento y mayor valor agregado a su industria. Y el litio, que algunos llaman el petróleo blanco del futuro, también es un actor relevante tanto en la industria de renovables como en la industria de la electromovilidad. Pero creemos que no van a poder ser producidos de la misma forma actual. Hoy día tienen una traza tanto medioambiental como traza social que es bastante importante, y Chile está en la mejor posición para transformarnos en el principal proveedor de minería y metales en el mundo de baja emisión. ¿Por qué? Porque en una zona muy acotada, que es el desierto de Atacama, tenemos por un lado la mayor radiación solar del mundo, por otro lado el mayor distrito minero metálico del mundo, la mayor concentración de faenas de cobre están en el desierto de Atacama, y también la mayor concentración de minería no metálica, siendo el litio una de las más importantes. Y esa es nuestra principal oportunidad. Creemos que somos el país que hoy día está en la mejor posición para liderar el desarrollo de tecnologías de concentración solar de potencia, aplicaciones de concentración solar que nos permitan en el futuro, por ejemplo, tener combustibles solares, realizar procesos metalúrgicos solares, y esa es la oportunidad que queremos aprovechar. Estamos hoy día modificando la visión, como les dije, queríamos ser un poco más conservadores, pero creemos, y nos vamos a tomar esto bastante en serio, que podemos ser de aquí al 2035 líderes mundiales en tecnología de concentración solar, tanto en la implementación de proyectos en el país como también aportar en I+D, y les voy a comentar cuál va a ser la estrategia que vamos a seguir como país, pero también líderes mundiales en la producción de litio y cobre de baja emisión. Actualmente, el International Council for Mining and Metals está trabajando con la industria automotriz para en conjunto poder determinar de qué forma poder hacer suministros responsables de minerales y metales que puedan minimizar las trazas ambientales, sociales, etc. Y dentro de la estrategia solar tenemos dos proyectos que pegan medio a medio a lo que es esta idea de transformarnos en líderes en esta tecnología. Primero, un proyecto que hemos denominado Distrito Tecnológico Solar, que es la idea de generar megaparques de concentración solar de potencia con capacidades que bordean entre los 750 megawatts a 1 gigawatt de potencia en terrenos fiscales, con un mix tecnológico, con una tecnología que va a ser dominante, que va a ser la de concentración solar de potencia, pensando en una calidad de suministro 24 horas, energía de base, energía limpia, que pueda suministrar a los clientes mineros que hoy día ven en la energía solar algo bonito de hacer, pero no necesariamente con una mirada más desde el punto de vista operacional, principalmente por el perfil de generación que tiene actualmente la energía solar,
a precios competitivos y además que va a estar en un entorno donde queremos desarrollar un parque ecoindustrial. Este es un proyecto que venimos desarrollando ya hace 2 años. Actualmente tenemos una zona en la tercera región con condiciones solares excepcionales, entre 3.200 a 3.400 kWh metro cuadrado año, 26.000 hectáreas, donde en una primera fase queremos desarrollar un parque que en total va a ocupar cerca de 5.000 hectáreas, que no solamente provea energía, sino que además, en una planificación de largo plazo, provea los incentivos adecuados para que empresas nacionales puedan ser proveedoras de suministros, componentes y servicios de la industria, puedan incorporarse nuestras sales, que más adelante Ángel va a comentar la investigación que se está haciendo a nivel país. Las sales que se ocupan en concentración solar de potencia, principalmente, también son extraídas de nuestro desierto de Atacama. Hoy día se está viendo la posibilidad de incorporar una sal ternaria que va a hacer que esta sal tenga mejores propiedades y por lo tanto baje la inversión en estos proyectos, baje los costos de operación, etcétera. Estamos trabajando en diferentes frentes, el proyecto está desarrollado, hemos involucrado, hay un compromiso institucional en este proyecto bastante importante. El Ministerio de Bienes Nacionales ya otorgó estos terrenos fiscales, el Ministerio de Energía también está muy involucrado, estamos consiguiendo financiamiento a través de fondos verdes del cambio climático y estamos trabajando en conjunto con la minería como potencial cliente, pero además viendo la posibilidad de que este proyecto pueda suministrar energía en las futuras licitaciones eléctricas del país. Esquemáticamente se vería de esta forma: si bien tenemos 3 plantas de torre de concentración solar, creemos que el proyecto finalmente va a tener entre 4 a 5 torres en un solo punto concentrado. Las economías de escala que hoy día se están apreciando en proyectos como lo que se está desarrollando en Nor, en Marruecos, nos hacen pensar de que esas mismas economías de escala se pueden conseguir en el país, de modo de poder apuntar a conseguir precios lo más competitivos posible y ojalá llegar al 2025 a la meta de los $50 el megavatio hora. Nuestro Silicon Valley, ¿por qué no nuestro Atacama Valley? No solamente vamos a generar energía, sino que vamos a, en el mismo lugar, proveer de las mejores condiciones para que, por ejemplo, empresas que puedan producir componentes para la industria de la electromovilidad se instalen acá, fabriquen sus componentes con la mínima huella posible. Desde el punto de vista de los impactos esperados, la verdad es que es bastante significativo. Hablamos de que hoy día hemos evaluado inicialmente de manera muy conservativa en cerca de 1,5 billones de dólares el beneficio social asociado a cada uno de estos proyectos. Esperamos desarrollar uno primero en la región de Atacama y luego un segundo en la región de Antofagasta. Y por último, un proyecto que hemos denominado Instituto Internacional Solar y Minero, que busca aprovechar estas condiciones particulares, desarrollar aquellas tecnologías que hoy día nos permitan ver temas de almacenamiento, temas de metalurgia solar, combustibles solares, industrialización de las sales del norte, en donde además tenemos hoy día un compromiso de recursos basales importantes que se aproximan a cerca de 8 millones de dólares anuales por los próximos 27 años, lo cual también nos va a posicionar desde el punto de vista de nuestro I+D a nivel internacional. Me pasé un poco en el tiempo, pero quería contarles cuál es nuestra visión, ojalá la compartan y puedan hacernos todas las preguntas que estimen convenientes. No me voy a despedir sin antes dejar con ustedes al investigador de la Universidad de Antofagasta, don Ángel Fernández, que es líder nacional en temáticas de almacenamiento térmico. Hoy día nos va a comentar cuál es la línea de investigación que se está desarrollando, y la verdad es que hemos puesto muchas fichas en lo que él está haciendo, por lo tanto, queremos contarles al mundo cuáles son sus primeros hallazgos. Te dejo, Ángel, con tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Ahí se ve la presentación, ¿verdad? Ok. Bueno, en mi presentación vamos a tratar de hablar un poco más en detalle de cómo Chile podría conseguir este reto de conseguir una tecnología CSP con un coste de $50 por megawatt hora al 2025 y los retos que tendríamos que tener y que mejorar en almacenamiento térmico solar, ¿ok? He querido comparar este reto un poco con
con la iniciativa Sunshot de Estados Unidos, donde se tiene también un reto de conseguir 6 céntimos de dólar por kilowatt hora generado. Esta iniciativa lo que hace es dividir estos objetivos en 4 grandes bloques, lo que son el receptor y el fluido de caloportador en este caso, el bloque de potencia, el almacenamiento térmico y el campo solar. Un poco lo que Chile puede aportar a la tecnología CSP para conseguir este reto de 5 céntimos de dólar por kilowatt hora. Un poco se basa en el potencial que tenemos en el norte de Chile en cuanto al recurso solar y a las sales que están presentes en el salar de Atacama, ¿okay? He querido poner estos números de cómo podríamos conseguirlo. El reto para el almacenamiento térmico, por ejemplo, para la iniciativa Sunshot, es conseguir 1 céntimo de dólar por kilowatt hora generado, lo cual es un reto bastante interesante, ya que supone reducir a la mitad el actual coste del almacenamiento térmico. Nosotros en Chile queremos ir un poco más allá y poder bajar este coste de almacenamiento en torno a 0,8, 0,9 céntimos de dólar por kilowatt hora. Un poco ahora voy a explicar cómo podríamos acercarnos a este coste que debemos tener en mente a lo largo de la presentación y que tratamos de conseguirlo con estas sales de litio que están presentes en el salar de Atacama. Como decía, bueno, nosotros en la región de Antofagasta tenemos diferentes salares, entre ellos el salar de Atacama, que tiene un gran potencial en cuanto a materiales de almacenamiento térmico. Diferentes sales con un gran potencial de ser usadas en tecnología CSP, y un poco lo que estamos tratando de desarrollar desde la Universidad de Antofagasta es la propuesta de este nitrato de litio como material de almacenamiento térmico solar. Las propiedades de este producto, de este aditivo, bueno, nos disminuye principalmente los puntos de fusión. Estamos hablando de puntos de fusión en torno a 120 grados centígrados. Nos va a mejorar también la estabilidad térmica de las sales. La capacidad calorífica es uno de los grandes puntos a favor del nitrato de litio, ya que vamos a poder almacenar una mayor cantidad de energía en un menor volumen. Y en cuanto a la corrosión que producen estas sales, también hemos obtenido resultados que efectivamente son menos corrosivas que la sal solar, con lo cual podríamos también tratar de proponer materiales un poco más económicos para la construcción de las plantas. Las principales desventajas son la viscosidad, aunque estamos obteniendo viscosidades similares a la sal solar, y principalmente el coste que tendrían estas sales. Lógicamente somos conscientes de que la tecnología solar de concentración está actualmente enfocada en centrales de torre, que se trata de almacenar a la mayor temperatura posible. Y bueno, aquí también estamos tratando de desarrollar investigaciones en sales de carbonatos y cloruros, que también están presentes en el salar de Atacama, con lo cual también, si la tecnología finalmente va hacia estas sales de mayor temperatura, también se podrían aportar desde Chile. Bueno, en esta tabla vemos un poco ya más los resultados que se están obteniendo. Principalmente estamos centrados en sales ternarias y cuaternarias. Y actualmente desde la Universidad de Antofagasta estamos más centrados en esta sal ternaria, la última que aparece en la tabla, con un 30% de nitrato de litio, donde tenemos un rango de trabajo aproximadamente entre 120 y 600 grados, lo cual es un incremento bastante importante con respecto a la sal solar, ya que estamos bajando el punto de fusión un poco más de 100 grados. La viscosidad de las sales es más o menos similar a lo que estamos obteniendo con la sal binaria solar que actualmente se utiliza en la tecnología, con lo cual pensamos que no es un problema. La corrosión, como decía, es un gran punto a favor, ya que la corrosión es bastante menor en estas sales ternarias, con lo cual podemos ver disminución de costes en cuanto a los materiales que se utilizan en la planta solar. Y la densidad energética de almacenamiento es el gran punto a favor, donde con estas sales vamos a tener una mayor capacidad de almacenamiento en un menor volumen de sal. Bueno, como queríamos ir un paso más allá en estos ensayos a escala laboratorio, en la Universidad de Antofagasta hemos construido una planta de almacenamiento térmico de 1 tonelada de capacidad, que es lo que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Bueno, estamos tratando de fundir estas sales ternarias de litio y de poder fluirlas y moverlas por este circuito de tuberías y ver un poco más de datos reales de cómo estamos trabajando con estas sales, qué temperaturas mínimas podemos trabajar sin problemas y qué temperaturas máximas también las sales se comportan sin descomposición. Tenemos un sistema integrado para estudiar la corrosión en dinámico, con lo cual los resultados que estamos obteniendo en esta planta son ya resultados muy interesantes para las empresas de concentración solar para poder implementar estas sales ternarias de litio
en la industria solar. Aquí quería mostraros algunos de los resultados que ya estamos obteniendo. Hemos fundido 800 kilos de sal ternaria de litio en esta planta y, bueno, como se ve la temperatura a 115, 116 grados, la sal ya está líquida y se mantiene líquida, con lo cual ahí pensamos que podemos afinar un poco más las temperaturas mínimas de trabajo de esta sal, con lo cual principalmente los únicos hándicaps que tendríamos serían el alto coste actual de las sales de litio, de nitrato de litio, y la inexistencia de proveedores a nivel industrial para la producción de este nitrato de litio. En esta dirección nosotros estamos trabajando con una empresa, con Rockwood Lithium, que es la empresa que tiene los derechos de extracción de sales de litio en el Salar de Atacama, tratando de proponer una vía de producción de este nitrato de litio, tratando de sacarlo de la vía de producción de carbonatos o hidróxido, que está más enfocado al tema de baterías. Con lo cual, la idea es poder obtener este nitrato de litio desde una primera etapa, dentro de la salmuera, y poderlo sacar de este mercado de la batería y poder tener un nitrato de litio chileno y mucho más económico para la aplicación termosolar. Hemos realizado varios estudios económicos de estas sales de litio, comparando en este caso con la sal binaria solar. En este caso, los materiales que se han propuesto son los mismos que la tecnología actual, tanto para el tanque frío como para el tanque caliente, y, bueno, la principal ventaja reside en el empleo de un menor volumen de sal ternaria necesaria, en este caso, para almacenar la misma cantidad de energía. Estamos hablando de una reducción de volumen de aproximadamente 12.000, 13.000 toneladas por planta. Esto en cuanto a los costes de almacenamiento directo, hemos querido hacer esta comparativa en función del precio del litio que tendría que tener para que empezaran a cuadrar estos números. Y, bueno, en esta gráfica veis en gris es el coste de almacenamiento directo que se tiene ahora mismo con la sal binaria solar, que está en torno a 2 céntimos de dólar por megawatt hora, que es lo que hablábamos al principio de la presentación, lo cual el precio con esta sal nitrato de litio tendríamos que tener un precio de aproximadamente 8.000 dólares por tonelada. Todo lo que sea disminuir el coste del nitrato de litio a partir de ahí serían ventajas para poder llegar a este reto de Chile en cuanto al almacenamiento, que, como decía, lo hemos fijado en torno a 0.8, 0.9 céntimos de dólar por megawatt hora. En ese objetivo que podríamos conseguir con estas sales, tendríamos que tener un precio de venta en esta sal ternaria. El precio del nitrato de litio en este caso tendría que estar oscilando entre 1.500 y 2.000 dólares por tonelada, lo cual pensamos que es factible de conseguir. Realizamos otro estudio económico teniendo en cuenta la radiación directa en el norte de Chile. En este caso comparamos 3 localizaciones: la plataforma solar del desierto de Atacama, que es una instalación de investigación que también está liderando la Universidad de Antofagasta, a 80 kilómetros de la ciudad, y lo comparamos con el recurso solar que hay en el sur de España y en California, que son las otras 2 zonas donde se tienen mayores ventajas para la industria termosolar. Y, bueno, como se puede ver en azul, es la curva del LCOE, cómo va cayendo. En este caso hicimos el estudio hasta el 2050, pero, bueno, al 2025 también estos resultados coinciden con los anteriores, teniendo un valor aproximado de 0,8, 0,7 al 2050 de céntimos de dólar por kilowatt hora generado. Esto es una publicación que realizamos desde la universidad hace unos meses, que, bueno, se puede consultar para un poco más de detalle. Y finalmente, bueno, para dejar un poco las conclusiones de la presentación, un poco remarcar que este objetivo de 0,8 céntimos de dólar por megawatt hora en el almacenamiento térmico podría conseguirse con este uso de las sales ternarias de litio, ya que vamos a aumentar el rango de trabajo y la densidad energética de estas sales. Ya se están realizando pruebas a escala piloto que van a dar unos muy buenos resultados y muy válidos para la industria termosolar. También se está trabajando en paralelo para la producción industrial de este nitrato de litio chileno y de menor coste. Y, bueno, incluso podríamos tratar de afinar un poco más estos resultados y poder tener en cuenta la disminución en el coste de energía que tendría la planta termosolar al trabajar con sales de menor punto de fusión, lo cual la temperatura mínima de seguridad mantener es mucho menor, y ahí también una importante disminución de los costes de energía. Y, bueno, también podríamos hablar de temas de materiales y tratar de proponer materiales un poco más económicos en determinados puntos de la central, al tener sales con una menor potencial corrosivo.
Y nada más, me gustaría terminar la presentación con esta imagen, que es lo que, bueno, todos pensamos que puede ser el norte de Chile en un futuro, donde se combina todas estas plantas de generación de concentración solar y la industria minera, que también es muy importante dentro de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Marcelo, la siguiente es tu presentación, entonces yo creo que seguimos y después las preguntas las hacemos todas al final. Mandároslas si queréis y sí vamos a compartir todos los materiales del webinar. Simplemente hago un inciso aquí para que lo sepáis. Marcelo, adelante. Gracias. Deja ver, estamos viendo la presentación. ¿Puedes ponerlo en tamaño completo? Ah, perfecto. Gracias. Entonces, déjeme partir primero. Esta presentación está en el espíritu de Rodrigo, de ver alternativas de poder reducir el costo de la tecnología de CSP. Y desde otra perspectiva, que es un poco, como vamos a ver, un espíritu de reducir el costo, pero también aumentar su potencial de generación, con lo cual finalmente el LCOE se reduce en su totalidad. Actualmente las plantas que conocemos como plantas híbridas de generación fotovoltaica y CSP tienen este modelo que a una planta CSP se le adosa una planta fotovoltaica y se combina entonces la generación durante el día de una planta fotovoltaica con el almacenamiento de una planta CSP para poder, por ejemplo, con este perfil que mostramos en esta diapositiva, tener una generación continua durante todo el día, pero utilizando fotovoltaica durante el día, que utiliza mucho menos capital, con lo cual el costo total de la planta disminuye. Aún así, teniendo, como hemos dicho, poder generar capacidad máxima durante todo el día. La combinación, la hibridación de esta tecnología permite reducir los costos, por ejemplo, de líneas de transmisión, la parte eléctrica de conexión, subestaciones, transformadores y demás, que requiere una sola planta, se combinan y entonces también se puede reducir en el Power System el costo total de esta planta híbrida. Bueno, ahí el LCOE va a ser una combinación entonces de ambas plantas y va a depender del tamaño de cada planta cuánto va a ser el LCOE definitivo. Otra forma de hibridizarlo aún más, la que está ahora en investigación y desarrollo, es aprovechar las tecnologías de filtros dicroicos, que es muy extraño, pero lo que se trata de hacer es crear el efecto de un espejo sin necesidad de usar materiales metálicos, que por un lado el metal refleja muy bien, pero absorbe, no deja traspasar la luz, solamente refleja todo. Con estos filtros dicroicos, que son coatings o layers que se agregan a una superficie de vidrio, se puede seleccionar qué energía se refleja y qué energía se deja transmitir. Así es posible, por ejemplo, para el efecto de una planta CSP, la componente más importante es la infrarroja. Se puede seleccionar que la componente infrarroja sea direccionada hacia la planta CSP, y la parte visible, que es usualmente utilizada por las plantas fotovoltaicas, sea absorbida por una celda solar. En esas condiciones, por ejemplo, el uso o el reemplazo del espejo tradicional por una celda o módulo fotovoltaico que teniendo este filtro adherido a la capa que da al sol, permitiría reflejar la componente infrarroja hacia la planta y absorber la parte visible directamente en la parte fotovoltaica de la celda. Adicionalmente, se puede hacer que esta celda sea bifacial, con lo cual la planta adquiere un nuevo valor de poder utilizar la radiación difusa. Actualmente las plantas CSP solamente pueden utilizar la dirección directa y en el desierto tenemos ambas componentes. Así que una combinación
de paneles bifaciales con este coating especial para que actúen como espejos para una planta CSP, podría aumentar la eficiencia total de la planta. Es decir, aumenta lo que se puede absorber, porque absorbemos radiación directa y difusa, pero también permite aumentar, como efecto colateral, la eficiencia de los módulos PV. Los módulos PV, al aumentar su temperatura, reducen su eficiencia. Y al tener este coating que permite reflejar la parte térmica fuera del módulo, el módulo operaría a temperaturas menores que un módulo normal. Por lo tanto, tendría una eficiencia mayor que un módulo sin el coating. Como también mencionaba Rodrigo, esta singularidad en Chile también se caracteriza de que la radiación infrarroja en el desierto de Chile, y especialmente en las zonas mineras, como mencionaba Ángel, que están a altura, la parte infrarroja puede ser hasta un 20 o 30% mayor que la radiación infrarroja vista en otros lugares del mundo. Esto principalmente por la reducida cantidad de agua que existe en nuestra atmósfera, por nuestro desierto tan seco. Con lo cual, la separación del espectro, digamos, de la parte infrarroja, que iría a una planta térmica, y la visible, que sería convertida en energía eléctrica directamente por el módulo, tiene aún mayor sentido. Y aquí solamente para hacer un cálculo de cómo estas dos tecnologías se combinan y generan una nueva tecnología. Con Juan Pablo del Centro de Energía hicimos es solamente suponer que todo el campo de helióstatos es reemplazado por estos paneles bifaciales con capacidad de convertirse en el espejo del espectro infrarrojo, con lo cual generan aún más energía durante la hora de radiación, puesto que el campo es bastante más grande que el requerido para generar la misma energía de una planta fotovoltaica normal. Y calculando el efecto total de esta tecnología, idealmente calculada aquí en el sentido de que nos estamos ahorrando la planta fotovoltaica, que desaparece completamente, pero estamos suponiendo que el costo de la planta fotovoltaica compuesta es equivalente al costo de los espejos hoy. Nos da que podemos tener estas trayectorias de LCOE, aquí para satisfacción de Rodrigo, menores o llegando a $50 el megawatt, aún sin considerar lo que espera Ángel en el sentido de poder reducir los costos, ya sea por la parte de sales o la parte de producción calórica. Aquí nuevamente lo que estamos viendo en la parte superior es una planta CSP que la trayectoria que se espera según Irena, y en la parte inferior está lo que es una planta fotovoltaica pura, y como hemos dicho acá en la parte roja, ustedes ven lo que sería un mix según la infografía que habíamos mostrado, de que la planta fotovoltaica es diseñada para generar exactamente lo que falta durante el día. Y acá el ideal de una planta híbrida compacta, en que todos los helióstatos son reemplazados por estos nuevos paneles bifaciales reflectivos, en que nos ahorramos la planta fotovoltaica y en el cual entonces los costos pueden llegar hasta $50 el megawatt hora ya en el 2025. Claramente que hay partes que tienen que desarrollarse, porque hoy la producción de estos paneles bifaciales en sí es una tecnología nueva, y agregarle el coating lo hace aún más novedoso. Sin embargo, la parte del coating, no es algo nuevo, no es algo que estemos proponiendo o inventando ahora, ya se usa en aplicaciones comerciales residenciales de ventanas, en las cuales ya es posible y se venden comercialmente ventanas en el cual se agrega el coating y el cual permite reflejar lo que estamos diciendo. El coating refleja toda la parte infrarroja y deja pasar la parte visible al edificio o a la casa. Esa tecnología existe. Lo que hay que hacer ahora es combinarla con la producción de paneles
fotovoltaicos y poder tener una solución comercial para la industria solar. Quisimos poner acá un poco el beneficio, digamos, de la baja de temperatura que puede darse cuando extraemos la parte infrarroja de la luz visible que llega a una celda. Como ustedes pueden ver, la temperatura de exposición, o sea, de la celda afecta directamente su eficiencia. Una celda en el desierto puede llegar fácilmente a los 50-60 grados de temperatura hoy en el módulo, y al extraer toda la parte infrarroja se espera que esa temperatura esté en los rangos de 20 o 30 grados, por lo cual podríamos aumentar la eficiencia de unos 2 o 3% del módulo. Así que bueno, para resumir, la parte de hibridación nos da un potencial de aprovechar de mejor manera la singularidad que tenemos en el desierto de Atacama, la mayor radiación, con énfasis en una mayor radiación de la parte infrarroja, al poder separarla y poder diseñar módulos específicos que tengan el rol de una planta fotovoltaica pura, pero además de un reflector infrarrojo que, combinado con una planta CSP tradicional, maximice el uso de este recurso y además genere una nueva tecnología con un LCOE bastante más económico que esperamos lograr esta meta de los $50 por megawatt hora. Muchas gracias, Marcelo. Ok. Antes de pasar a las preguntas, que hay bastantes, la verdad, ya veo que hay mucho interés. Javier Carvajal, por favor, tu presentación. Si quitas tu pantalla, Marcelo, y Javier, ¿te preparas? Y a continuación vamos a poder responder algunas de las preguntas dentro de lo que se pueda, con lo que nos permite el tiempo que tenéis vosotros directamente. Bueno, buenas tardes a todos de Dubái. Buenos días allí en Santiago. Supongo que se ve bien la presentación. El tema de esta presentación es la optimización del campo solar. Intentaré ser breve porque sé que andamos un poco cortos de tiempo. Nos vamos a centrar en varios aspectos. En primer lugar, la optimización de la planta en su conjunto. Después, cómo impacta esta optimización de la planta en el campo solar. Diferentes layouts para este campo solar y los heliostatos que están presentes en este layout. En primer lugar, nunca se puede optimizar el campo solar de forma aislada. Al final, siempre el campo solar es un sistema dentro de la planta. Con lo cual, siempre hay que intentar optimizar la planta en su conjunto porque el objetivo, al fin y al cabo, es reducir la tarifa. Y por tanto, hay que mirar desde el punto de conexión agua arriba, ¿no? ¿Cuál es el rendimiento del ciclo? Por tanto, ¿qué energía térmica tienes que tener en el generador de vapor para poder hacer funcionar este ciclo de agua-vapor? Y a partir de esa energía térmica que se necesita en el generador de vapor, ese es el punto de partida para optimizar los diferentes componentes solares, desde el almacenamiento térmico hasta el receptor y el campo solar. Si pensamos en dos casos extremos, por ejemplo, para una planta de 100 megavatios, pues se podría diseñar una planta con un campo solar muy extenso y un receptor con mucha potencia, con lo cual no iríamos a un CAPEX muy alto y un factor de capacidad de la planta muy alto, funcionando durante muchas horas al año. Otro extremo sería justo el contrario, diseñar un campo solar muy pequeño para la misma turbina de 100 megavatios, con un receptor de una capacidad térmica muy pequeño. Este otro caso pues tendría un CAPEX mucho más reducido, pero su factor de capacidad sería mucho más bajo. Entonces, la gran cuestión es cuál es el óptimo. Pues esa respuesta depende de las condiciones que tengas de recursos solares en el emplazamiento y de cuál sea el dispatch que te esté pidiendo el off-taker que te está comprando al final la energía. Normalmente no es ninguno de estos dos extremos, sino que es un punto intermedio de tamaño del campo solar, receptor, almacenamiento y turbina asociada que optimiza la planta
dado un recurso solar y una ventana de despacho diferente. Por ejemplo, no es lo mismo diseñar una planta en España o en Dubái con 2.000 kWh metro cuadrado al año, que te sale un campo solar bastante grande, que diseñar una planta en Chile con la radiación tan alta y tan estupenda que hay allí, donde evidentemente el campo solar, pues el óptimo sale mucho más reducido. Y las ventanas de despacho pues también tienen bastante implicación. No es lo mismo diseñar una planta para carga base 24 horas en Chile, que son algunos de los diseños que hay allí, que las plantas que tenemos, por ejemplo, nosotros en Sudáfrica, donde simplemente nos están pidiendo que despachemos 4 o 5 horas después de la caída del sol, más lo que está produciendo durante el día. Entonces, al final, la planta no está operando 24 horas, sino unas 16 o un poco menos, y evidentemente esto impacta toda la optimización de la planta. Bueno, como hemos comentado anteriormente, la optimización del campo solar está siempre vinculada a la optimización de la planta en su conjunto y fundamentalmente está vinculado a la optimización del receptor, porque al final receptor y campo solar funcionan como un conjunto, son al final el combustible de la planta. Y así que el diseño del campo depende de la potencia del receptor. A mayor potencia del receptor, pues necesitas un campo más grande. Depende del diseño del receptor mecánicamente, cuánto es el flux que puede aguantar ese receptor, si el receptor puede aguantar un flux más alto porque tiene unos materiales que son más exigentes mecánicamente, o tiene que tener un flux un poco más bajo porque el diseño es diferente, y depende fundamentalmente de la geometría del receptor. Aquí abajo vemos varios ejemplos de receptores. Abajo tenemos la primera planta comercial, que fue la PS10, que es un receptor de cavidad. Y lógicamente, si tiene un receptor de cavidad, tienes que tener el campo solar diseñado únicamente en la zona norte del campo para poder apuntar a ese receptor, con lo cual el diseño del campo está afectado completamente por la geometría del receptor. Si tiene un receptor externo, tipo como el que hay en Gema Solar, Kerzendius o Ivampa, la geometría del campo es completamente diferente porque tienes que alcanzar el receptor en toda su geometría. Y luego hay casos intermedios, como podría ser el de aquí, que es un campo solar a 300 grados, porque hay un receptor en 3 de las caras de la torre. Relacionado con lo anterior, al final uno de los elementos clave para la optimización del campo solar es la optimización de su layout. Como hemos comentado antes, esto está relacionado con la geometría del receptor. Tenemos a la derecha aquí el ejemplo de PS10 y PS20. Estas plantas son pequeñas, son 10 megavatios, 20 megavatios, y es un receptor de cavidad, con lo cual lo que se busca normalmente es tener mucha eficiencia, por eso se coloca solamente el campo en la cara norte, porque esa zona es la que tiene más eficiencia del campo solar. En el caso de Chile, pues sería justamente el inverso, ¿no? El campo sería en el lado sur, pero sería una geometría parecida. Cuando uno se vaya a tamaños de receptor mucho más grandes y de turbinas mucho más grandes, tipo 100 megavatios o 50 megavatios, normalmente no puede seguir con una geometría de campo norte y se usa un receptor externo, porque al final tendrías que ir a muchísima distancia y empiezas a tener muchas pérdidas en el campo solar, con lo cual se busca una geometría de 360 grados, pero lógicamente hay zonas del campo solar que tienen más eficiencia, las que están al norte, si se está en el hemisferio norte, y zonas que tienen menos eficiencia, las que son las que están al sur, y esa eficiencia va cambiando a lo largo del año conforme va cambiando el ángulo solar. Pero al final, en cualquier planta hay que buscar, dependiendo de cuál es la potencia de la turbina, receptor y de diferentes elementos de la planta, tienes que buscar cuál es el layout que tiene más eficiencia óptica y que mejor se adapta a tu caso específico. Y por último, el elemento clave para optimizar y para reducir los costes y la tarifa, al fin y al cabo, del campo solar y de la planta en su conjunto, son los heliostatos. Al final, no tenemos que olvidar que esto es un elemento óptico que tiene que reflejar energía en un receptor que está muchas veces situado a 1 kilómetro de distancia. Entonces, la eficiencia óptica es clave. Hay dos elementos fundamentales. Uno es el slope error, que es el error de forma del heliostato, y el segundo es el tracking error, que está vinculado con los mecanismos, ¿no? Con cómo son de precisos esos mecanismos y cómo pueden apuntar al receptor. Y sí, hay que intentar siempre tener
un heliostato cuanto más preciso, óptimamente mejor, pero sin olvidar nunca el coste, ¿no? Porque si te vas al final al mejor heliostato que se puede instalar en el mundo, pues probablemente el coste sea demasiado alto y al final la planta no es competitiva. Con lo cual tienes que buscar un equilibrio entre buena eficiencia pero a un coste razonable. Luego también hay que tener siempre en cuenta que estos elementos tienen que estar funcionando 20, 25, 30 años, con lo cual la fiabilidad es fundamental. Tienes que instalar componentes que sean muy robustos y que sepas que se pueden mantener de forma razonable, con un coste razonable y pueden funcionar de forma fiable durante el término de la planta. Y otro elemento muy, muy importante que a veces se olvida es que es relativamente sencillo construir un prototipo y hacer un heliostato que tenga una buena eficiencia óptica y que tenga un bajo coste, pero al final tiene que ser tener mucha repetibilidad, porque estamos hablando de tener que instalar 10.000 elementos, 20.000 elementos en una sola planta, con lo cual tienes que ser capaz de tener esa misma eficiencia y ese mismo coste en 10.000 o 20.000 elementos. Entonces, una fabricación masiva, como nos podemos imaginar, y el diseño tiene que cuidar muy mucho que el heliostato es repetitivo y se puede mantener la calidad durante toda la fabricación. Aquí he puesto varios ejemplos de tendencias o de familias a la hora de diseñar heliostatos. Básicamente hay 3 tendencias. La primera sería ir a un gran heliostato por encima de 100 metros cuadrados. Tenemos aquí varios ejemplos, ¿no? Desde Abengoa a Solar Reserve, Sener, Titan Tracker, con diseños diferentes. Pero al final lo que busca un diseñador cuando se va a un gran heliostato es básicamente reducir el número de elementos, con lo cual tienes menos cimentación, tienes que hacer menos esfuerzo porque tienes menos elementos para construir, con lo cual necesitas menos esfuerzo para la calibración, para el control, etcétera. Pero como contrapartida, al final son elementos muy masivos y son más complejos, ¿no? Un heliostato de 100 o 150 metros cuadrados, pues mantener el slope error y que esté todo perfecto, pues no es un tema sencillo. Y los mecanismos que te hacen falta para mover un heliostato de 150 metros con la presión de viento, pues son bastante sofisticados. En muchas ocasiones te tienes que incluso a mecanismos hidráulicos, lo cual hace que esos mecanismos sean más caros. Ahora bien, tienen muy pocos mecanismos, ¿no? Que eso es un poco esa tendencia de diseño. Está el otro extremo, que es justo el contrario, que tendríamos aquí en ejemplos como iSolar o de Zero, que es irse el heliostato muy, muy pequeño, de 2 metros cuadrados, y ahí lo que se busca es justo lo contrario. Se busca tener heliostatos muy sencillos, que sean muy fáciles de fabricar, que se puedan fabricar de forma masiva, de una forma muy, muy sencilla, pero tiene como contrapartida que, claro, tienes que controlar, imaginar en un campo de 1 millón de metros cuadrados tienes que controlar 500.000 heliostatos, ¿no? Es una auténtica barbaridad y el esfuerzo que hace falta de control y de calibración, pues es significativo. Y eso es un poco la desventaja que tiene este tipo de diseño. Y luego hay otro tipo de diseños que buscan un poco un término medio, que son heliostatos pues, de 20 metros cuadrados, 40, 50 metros cuadrados, que lo que intentan colocarse un poco en una posición intermedia, buscando las ventajas de cada uno de los diseños, tanto los diseños de gran heliostato como los de pequeño heliostato, que sería el caso de Brightsource, por ejemplo, que tenemos aquí. Entonces, como conclusión, las claves para la optimización es, en definitiva, ver siempre el campo solar no de forma aislada, verlo en su conjunto dentro de la planta, optimizar la planta en su conjunto, el ciclo, el almacenamiento térmico respecto al campo solar. No tiene ningún sentido optimizar un componente solo si al final la tarifa va a ser más alta. Evidentemente, seleccionar un receptor óptimo para tus condiciones, diseñar un layout óptimo para ese receptor y el seleccionar un heliostato óptimo también para tus condiciones con un buen equilibrio entre eficiencia óptica y coste. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias y si tenéis alguna pregunta, pues estoy disponible en el webinar. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos, Rodrigo, Ángel, Marcelo. La verdad es que no andamos muy bien de tiempo. Está bien porque obviamente ha habido mucho que cubrir y ha sido muy interesante, pero nos quedan nada más que unos minutos y tenemos un montón de preguntas.
Entonces, no sé si habéis tenido oportunidad para ver un poco por encima las preguntas que se están haciendo y quizá, no sé si hay alguna en específico que queréis contestar cada uno de vosotros. Podemos empezar por ahí. Rodrigo, hay varias dirigidas a ti, por ejemplo. ¿Que nos haces así como un resumen tocando así las más importantes? Sí, mira, varias preguntas han girado en torno a el desarrollo de las baterías estacionarias y su combinación con fotovoltaico, que podría eventualmente ser una competencia para este tipo de tecnologías. Todas las estimaciones indican de que aún estamos muy lejos de ello y es altamente probable que la industria de la electromovilidad, que va a tener una demanda significativa por litio, finalmente va a hacer que las baterías estacionarias no sean en un futuro cercano, no sé, 20, 30 años más, una opción. Solo una planta de concentración solar de potencia, hoy día con un almacenamiento como el que se está construyendo, por ejemplo, en María Elena, en el norte del país, en total tiene la misma capacidad que todas las baterías estacionarias electroquímicas que existen en el mundo. Entonces, desde el punto de vista de almacenamiento, la verdad es que la opción CSP es para nosotros la más apropiada. Y otro dato importante que hay que incluir, nosotros no estamos diciendo no vamos a seguir avanzando en energía fotovoltaica, no vamos a seguir avanzando en energía eólica, al contrario, creemos que la energía CSP puede ser un complemento ideal, de modo que podamos seguir avanzando en una matriz más limpia. Hay algunos datos que indican que países que están llegando al umbral del 20-25% de penetración de energías variables, requieren de una mayor cantidad de energía de base, y en nuestro caso energía de base es carbón, es gas, algo de hidro de embalse, que probablemente nunca más se haga un proyecto grande de hidro de embalse, proyectos como uno muy interesante en el norte que es Valhalla, que usa fotovoltaico y hace bombeo de agua, y CSP. Y la idea es que podamos hacer competir a todas estas tecnologías y creemos que CSP puede ocupar una parte muy importante. Todas las modelaciones que están realizándose actualmente en el Ministerio de Energía muestran cómo CSP comienza a ser una proporción muy importante de nuestra matriz de aquí al 2050. Incluso algunos escenarios plantean de que desde el año 2029 en adelante va a ser la principal tecnología en el país. NREL, que es el Laboratorio de Energía Renovable de Estados Unidos, está en la apuesta, la Agencia Espacial Alemana está en la misma apuesta, por lo tanto, hoy día creemos que nos vamos a sumar con todo, y como les dije al principio, queremos no ser meros espectadores y sí ser un actor relevante. La última consideración, que es que me han preguntado varias veces, que finalmente, tal como tenemos la minería, que terminamos siendo solo productores de concentrados de cobre y no de productos, nos va a pasar lo mismo que el sol. Y es exactamente lo mismo el aprendizaje que queremos tomar hoy día, porque este es un programa que busca desarrollo industrial y por lo tanto, si bien hablamos de este gran distrito, es pensando no en meterle más energía solar a la matriz, sino que habilitar la generación de oportunidades de negocio para que empresas locales puedan proveer, que empresas de ingeniería puedan aprender, y que en un horizonte de 10 años podamos, insisto, transformarnos en un actor muy relevante de la industria, pero vendiendo productos, vendiendo servicios. En el caso de la minería, nosotros estamos en una apuesta que es bastante ambiciosa, que no es llevar el concentrado de cobre a China y que se funda allá, sino que incluso ocupar la energía solar para que el cobre se funda acá y después llevar a cabo procesos metalúrgicos de modo que los componentes que van a ocupar en el futuro los autos eléctricos sean manufacturados en Chile ocupando energía solar. Ese es el sueño grande en el que estamos hoy día involucrados. Fantástico. A ver, vamos a ir uno por uno, porque como no tenemos mucho tiempo, Ángel, de las preguntas que te han hecho dirigido más o menos a ti, ¿nos puedes hacer también un resumen así? Sí, he podido contestar algunas, pero bueno, básicamente se centraban en poder explicar un poco más este coste de 5 céntimos de dólar por kilowatt hora. En mi presentación lo centré más en el tema del almacenamiento térmico, en cómo en el bloque de almacenamiento podríamos llegar a estos niveles que tendrían que estar en torno a 0,8, 0,9 céntimos de dólar por kilowatt hora. Y en el resto, bueno, lo que se plantea en Chile es que, bueno, debido a la alta radiación solar, posiblemente no tengamos que tener campos de heliostatos tan grandes, sino que igual podría reducirse también el tamaño y poderse
reducir el coste por ese lado, y en cuanto a las sales de litio que se están planteando, podrían también emplearse materiales igual más económicos en cuanto a materiales de tuberías, válvulas, receptor, incluso con un poco, debido a la corrosión que tienen menor estas sales, materiales un poco más económicos. Por ahí podría también un poco bajarse los costes en el resto de bloques. Y preguntaban también un poco la opinión sobre trabajar, lo que se está buscando un poco, aumentar la temperatura máxima de almacenamiento con otras sales que no sean nitratos, debido a que empiezan a descomponer en torno a 600 grados. Y un poco ahí nuestra opinión es que, obviamente, Chile también puede proveer ese tipo de materiales. Estamos hablando de carbonatos, incluso cloruros, para poder almacenar a 700, 800 grados. Lo único que sería un poco partir, yo creo, de cero, porque tendríamos que ver nuevas bombas, nuevas válvulas, nuevas plantas de materiales. Nuestra apuesta va más enfocada en torno al nitrato de litio, porque sería únicamente cambiar la sal. Todo el resto de la tecnología serían los mismos componentes, con lo cual no tendríamos que tener que hacer bastante investigación previa, unos cuantos años, para poder construir esas plantas demostrativas en esa dirección. Entonces, bueno, por supuesto hay que tenerlo pendiente y seguir estudiándolo, pero nuestra apuesta más directa para Chile se enfoca en las sales que expliqué en mi presentación. Y un poco eso eran las preguntas un poco más directas que me podían hacer en mi tema. Te oímos. Belén, estás sin micrófono. Marcelo. Marcelo, perdona, que no te había dicho, que tú tienes varias que son muy específicas para ti, a ver si nos puedes resumir así por encima, porque tenemos literalmente 4 minutos. Bueno, no pude distinguir las que eran para mí, pero perdona, aquí tengo un idiota. Bueno, sabes que hay una, por pero ejemplo, te puedo que hacer un pone resumen. cuáles son los riesgos tecnológicos de los factores de planta previstos que no se logren. Hay varios sobre tus transparencias específicas. Las líneas, Sí, bueno. Sí, bueno, ahí les puedo contar un poco. Aquí los riesgos tecnológicos, nosotros los consideramos bastante bajos porque, como habíamos mencionado, las tecnologías que estamos combinando son bastante conocidas, digamos. O sea, la producción de estos coating que sirven de reflector de la parte infrarroja ya está en producción comercial para lo que es aplicaciones residenciales y de edificios. Por lo tanto, los materiales y todo lo más ya están, o sea, ya llegó a una fase de maduración lo suficiente para tener estas aplicaciones que hoy tanto en Estados Unidos como en Europa hay todo un mercado de las ventanas que le llaman e-load, que son de baja consumo energético. Así que en realidad esa parte que sería la más compleja ya está bastante desarrollada. Y el acoplamiento a los paneles solares es lo que hay que investigar o desarrollar. Cómo hacer que la producción de panel solar sea lo más eficiente y económicamente posible con este coating. Es posible que efectivamente que la eficiencia del coating produzca la eficiencia, pero también hemos querido resaltar que también existen muchas posibilidades de aumentar la eficiencia por otros lados. Al tener el panel fotovoltaico, un cambio fundamental es que la planta en sí también comienza a ser una planta que absorbe la radiación difusa. Hoy en día las plantas CSP, habiendo nubes, no pueden producir nada. Solamente pueden usar la radiación directa. Con esta tecnología tú tienes todo tu campo solar puede absorber la radiación difusa durante un día nublado o durante un día o cualquier día que haya sol. Por lo tanto, le da un mayor factor de planta, una mayor eficiencia al conjunto. Así que hay lugares por donde uno puede decir que el factor de planta
se puede disminuir por la eficiencia, pero hay muchos lugares en que la eficiencia puede aumentar. Para arribar, no solamente hemos dicho que mejora la CSP, también mejora la eficiencia del panel al tenerlo a una menor temperatura. Por lo tanto, este panel con este coating incluso podría ser recomendable usarlo en plantas fotovoltaicas sin la parte de concentración. Por lo tanto, vemos que este desarrollo de este coating infrarrojo, o sea, de reflectivo, puede tener un alto impacto, en particular, como se mencionaba varias veces, y la singularidad que tenemos en Chile de la alta radiación, y la alta radiación con una alta componente infrarroja. Muy bien, muchas gracias. Ok, una cosita. Os voy a pasar ahora a Javi también para que responda algunas de las preguntas que hay aquí de ONEM y demás. Pero una cosita. Vamos a tratar dentro de las posibilidades de responder a todas estas preguntas y haceroslo llegar también con la grabación del webinar, ¿vale? Haremos lo posible de hacer respuestas cortas para que, bueno, tengáis respuestas por lo menos a todas las preguntas que ahora no nos da tiempo. Eso por un lado. Por otro, antes ya de despedirme, porque el siguiente va a ser Javi, ya vamos a ir acabando, deciros que vamos a hacer un webinar en inglés muy parecido, que va a haber gente del National Renewable Energy Laboratories, que van a hablar un poco más en detalle del modelaje, de los 50 euros. Bueno, no sé, Rodrigo, tú a lo mejor quieres explicar exactamente lo que van a hablar ellos, mejor que yo. Y esto va a ser a finales de abril. Perdón, de mayo, el 30 de mayo. Entonces, bueno, contamos con vosotros, no os preocupéis que os haremos llegar una invitación para que os apuntéis. Rodrigo, no sé si quieres decir unas palabritas antes de que pase a Javier sobre este webinar. Bueno, a fines de mayo tenemos este próximo webinar que va a ser en inglés. Van a participar 2 personas, una de Enrel y otra persona que va a representar al Departamento de Energía de Estados Unidos. Nos van a contar cuáles son los esfuerzos que actualmente se están desarrollando para poder reducir los costos. Hay un programa solar en energía en Estados Unidos que se llama el Sunshot, que ha puesto metas bastante ambiciosas. Y también vamos a tener a Ángel comentando el tema sales. La idea es poder en conjunto ver todas las miradas en el mundo que existen sobre esta meta que estamos de alguna forma invitando a las empresas a poder alcanzar. Perfecto, bueno, y ya sin más dilación, ya como comentario final, broche final, Javier, tú desde toda la experiencia que tenéis en Aqua, con todas las plantas que tenéis, ha habido varias preguntas sobre ONEM, supongo que les habrás echado un vistazo, si no, bueno, pues los podemos revisar ahora. ¿Comentarios finales? Bueno, he visto una pregunta relativa a la limpieza del campo solar, que sería lo que es un poco así más particular en este tipo de plantas. Y bueno, al fin y al cabo pasa algo parecido también con las plantas fotovoltaicas cuando son bastante grandes, como la que tenemos aquí en Dubái, que son 200 megas, y evidentemente tienes que limpiar los paneles en este caso y los espejos en el caso de un campo solar. Pero para ello hay máquinas que te permiten limpiarlo de forma automática, con lo cual eso no es un problema, sino simplemente una cuestión de al final dimensionar correctamente los medios que necesitas para limpiar, pero no es un gran problema. Muy bien, pues si no hay nada más que añadir, os agradecemos a todos, a Javier desde Dubái, que se nos ha unido aquí para hablar de su experiencia, a Marcelo y a Ángel, y a Rodrigo, que desde Chile se nos han unido para hablar del punto de vista del gobierno y del I+D que se está haciendo en las universidades. Quedáis invitados para el webinar que se va a hacer en inglés a finales de mes, y si no hay nada más que añadir, simplemente dar gracias a todos los expertos y a toda la gente que ha asistido hoy. Recordaros que os enviaremos las grabaciones y las presentaciones, y muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego.